La paz de Cristo para todos y cada uno de ustedes. Mi saludo cristiano en el nombre del Señor, deseándoles en este día gracia, misericordia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esperar que su palabra abunde en nuestro corazón, que su palabra inunde nuestro ser, nuestra vida. Amén. Con su potencia. Gloria a Dios. La palabra de Dios es dinamita, es potencia, es poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Voy a leer, hermano, libro de Jeremías, libro del profeta Jeremías, en el capítulo 48. Gloria al Señor. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están siguiendo a través de YouTube y también a través de Facebook, por el cual transmitimos, gloria al Señor, cada una de estas enseñanzas. Gloria a Dios. Libro del profeta Jeremías, capítulo 48. Voy a leer a partir del verso número 11. Y dice así, Jeremías 48, 11. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Trasvasados por la mano de Dios. Oremos. Señor Jesús, maravilloso Rey, te adoramos, glorificamos tu nombre. Te bendecimos, Señor Jesús. Aquí estamos, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Aleluya. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Señor. Tú puedes romper toda cadena, deshacer toda ligadura, Señor Jesús. Toda atadura que haya en la vida de cada uno de nosotros, aquello que nos impide, Señor, crecer, mejorar, Señor, avanzar cada día, acercarnos a ti, ser mejores cristianos. Bendito Dios, conforme a tu voluntad. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Bien pueda, hermano, tome asiento. Gloria al Señor. Qué bueno que Dios nos hablara en esta hora. Hay una gran necesidad en nuestra vida, y usted allá a través de su pantalla puede ser edificado también por esta maravillosa palabra. Gloria al Señor. Yo quisiera, hermanos, en este momento tomar como base no tanto el libro de Jeremías, sino la vida de Jeremías. Amén. Gloria al Señor. Un hombre que vivió muchas situaciones, sufrió también muchas situaciones a causa de la palabra de Dios. Pero cuando analizamos su vida, su ministerio, amén, el trabajo que Dios le encomendó,
Vemos a un hombre dedicado, pero también a un hombre sufrido. Amén. Gloria al Señor Jesús. Es llamado Jeremías el profeta llorón, pero no porque viviera por ahí quejándose o lamentándose por su situación, sino que era un hombre que sabía llorar en la presencia de Dios. Y precisamente anoche escuchábamos un bonito mensaje donde se nos hablaba acerca de qué bendición poder llorar en la presencia de Dios. Pero este hombre no lloraba por simplemente llorar, sino porque lloraba por su pueblo. Amén, gloria al Señor. Era el año 580 antes de Cristo. Una situación muy difícil, no solamente para el pueblo de Dios, sino para el mundo. Una época de grandes guerras. Los babilonios acababan de terminar una guerra con Egipto y derrotaron al rey egipcio y a su ejército. Y ahora se proponían iniciar una guerra también con los asirios. Una guerra que sería, como se dice por ahí, una guerra sin cuartel, una dura y extensa guerra por el control del mundo civilizado de su época. Y también los babilonios querían iniciar una guerra contra el pueblo de Dios. Y ellos estaban aprovechando, hermanos, que el pueblo de Dios tenía también una guerra interna. El pueblo de Israel tuvo una guerra interna, una división como nación, y 10 tribus y media se fueron al norte y 1 tribu y media quedaron en el sur. Las tribus del norte se llamaron Israel y su capital fue Samaria. Y las tribus del sur se llamaron Judá y su capital fue Jerusalén. Y comienza una decadencia, hermano, política, social, económica, cultural, religiosa, una crisis grande dentro del pueblo de Dios. Esa división, hermano, hizo un daño profundo en el pueblo de Dios. Y en medio de toda esa situación y en medio de toda esa crisis, Dios llama a un jovencito llamado Jeremías, cuyo nombre significa Dios exalta o Dios levanta. Eso significa el nombre de Jeremías. Dios exalta y Dios levanta. Y en medio de toda esa crisis, hermano, entonces Dios llama a Jeremías. Jeremías es apenas un jovencito, con 20 años de edad. Se cree que Jeremías solamente tenía 20 años cuando Dios lo llamó a servir en una labor. Imagínense, la nación de Israel dividida, degradada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Una nación de dura cerviz, o sea, tercos, testarudos, sordos a la palabra de Dios. Una nación que se había olvidado de su Dios. Una nación que se había olvidado de la bendición más grande que es la palabra de Dios. Gracias por esos 2 amenes ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Y sabe, hermano, Dios llama a Jeremías y le dice que lo había escogido desde antes de nacer. O sea, Dios ya tenía su mirada fija en él. Aún no había nacido y ya Dios tenía un proyecto, tenía un propósito grande. Amén.
pero duro, difícil. Creo que ser pastor hoy en día es fácil a comparación de lo que era ser profeta en esa época. Los profetas en esa época, hermano, vivieron, sufrieron, fueron perseguidos, maltratados, ¿cierto? Fueron asesinados, muchos de ellos murieron a espada, decapitados, ahorcados, aserrados. Al profeta Isaías lo mataron a punta de serrucho, usted se puede imaginar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces fueron épocas muy duras. El Señor Jesucristo frente a la nación de Israel tuvo una voz de lamento, con llanto y tristeza en su corazón, y el Señor le decía al pueblo de Israel: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Bendito el nombre del Señor. Y entonces ahí viene de parte del Señor una profecía dura en la que se habla de la destrucción de Jerusalén. Jerusalén fue o ha sido destruida varias veces. El templo de Jerusalén ha sido destruido en varias ocasiones. Bendito el nombre del Señor. Y en el tiempo de Jeremías, hermano, hubo varios profetas. Estuvo el profeta Sofonías, el profeta Habacuc, que estuvimos predicando la semana pasada. Estuvo el profeta Daniel, también el profeta Ezequiel. Fueron contemporáneos, fueron de su propia época. Amén. Y todos, hermanos, llevando la palabra. O sea que Dios, a pesar de lo que estaba pasando con la nación, Dios les estaba enviando mensajeros por todo lugar, hermano. Venía palabra de Dios, venía palabra de Dios. Usted no puede decir que a usted le ha faltado la palabra. Palabra de Dios ha habido y hay, y hasta el día en que Cristo venga seguirá, hermano, existiendo la palabra de Dios. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria al Señor. Y Jeremías le dice al Señor: no, Señor, ¿qué me va a llamar usted a mí? ¿A hacer qué? Yo no puedo hacer nada, yo apenas soy un niño. Le dijo Jeremías al Señor, y el Señor lo exhorta y le dice: no digas que eres un niño, no digas que no puedes hablar porque eres un niño. No digas eso, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías no estaba como muy contento, él sabía a lo que se iba a enfrentar, y el Señor dice: no los temas, son un pueblo duro, sí, pero yo estoy contigo. Amén, gloria al Señor, yo estoy contigo. Pero en medio de esa crisis, hermano, y en medio de esa situación, se levanta un rey llamado Josías. El nombre de Josías significa Dios restaura. Dios restaura. Josías tenía 8 años de edad cuando comenzó a reinar en Israel. Yo tenía 22 años de edad cuando inicié mi ministerio y estaba aterrado. ¿Cómo estaría este niño, hermano, con 8 años de edad al frente de una nación? Hijo de un Dios malo, de un rey malo. El padre de Josías, llamado Amón, fue un rey malo, perverso. Pero ese hombre, siendo tan malo, tuvo un hijo tan especial, porque de los pocos reyes buenos que hubo en Judá fue Josías. La Biblia dice que a la edad de 8 años comenzó a reinar en Jerusalén.
Y llevaba 4 años reinando cuando comenzó a buscar a Dios. Cree que ese muchacho de 12 años ya oraba, ayunaba, amén, le servía a Dios, buscaba la presencia de Dios, convocaba al pueblo a orar, a clamar. Dice la Biblia que comenzó a sacar de su pueblo la idolatría, los lugares altos eran altares que le hacían a los dioses paganos, porque el pueblo estaba totalmente perdido. Y él mandó a tumbar todo eso, mandó a quemar todo eso, quitó a todos los sacerdotes de otros dioses y comenzó a buscar a Dios. A la edad de 12 años ya ese muchacho estaba consagrado a Dios. Dice la Biblia que llevaba 13 años reinando Josías cuando Dios llamó a Jeremías. Quiere decir que cuando Dios llamó a Jeremías, Josías tenía al menos 21 años de edad. Amén. 2 muchachos, 2 jovencitos, al frente de una nación, en una gran crisis. En una crisis no solamente como nación, sino una crisis mundial, porque los babilonios estaban, hermano, decididos a conquistar todo el mundo civilizado de su época y ser el próximo imperio mundial. Y de hecho Babilonia lo alcanzó, ¿cierto? Y la cúspide del reinado y del imperio babilónico fue al lado de o al mando de Alejandro Magno, ¿cierto? Algunos años después. Bendito el nombre del Señor. Y entonces están estos 2 muchachos frente a esa nación. El uno como rey y el otro como profeta, pero predicando y hablando y queriendo restaurar las cosas. Y bueno, Jeremías estaba viendo el asunto como bueno, tenía un apoyo. El rey, ¿cierto? El rey de Judá estaba buscando de Dios, estaba también sirviendo al Señor, quería guiar bien al pueblo, hermano. Y Jeremías estaba contento, Jeremías estaba feliz, predicando y la gente los escuchaba y la gente, hermano, estaba buscando a Dios. Pero llegó el momento de la crisis más dura. Asesinan a Josías. Le quitan la vida a Josías, muy joven. Pierde su vida este muchacho. Y Jeremías queda en una situación crítica, en un dolor profundo en su alma. Y ahora el pueblo comienza a apartarse otra vez, hermano, y se inicia el proceso de 4 reyes que dice la Biblia después de Josías, 4 reyes perversos: Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. ¿Cuál de los 4 más malos? Y llevan al pueblo, hermano, a la perdición. Y comienza el pueblo a hundirse en medio de una situación. Y Jeremías, hermano, está desesperado. Y Jeremías le habla a Dios y le dice: Señor, ¿y ahora qué va a suceder? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora entonces yo qué puedo hacer frente a esta situación, hermano? Y muchas veces nosotros clamamos a Dios por algo que sentimos que se nos está saliendo de las manos, que no tenemos control, hermano, que no sabemos ni qué hacer, ni qué camino tocar, hermano. Y Dios le dice a Jeremías, le da una respuesta. Dios le habla a Jeremías en medio de esa situación, y es la respuesta para ti en esta mañana. Y Dios le dice a Jeremías: ¿sabes qué, Jeremías? Clama a mí. Clama a mí. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No importa la crisis, no importa la situación, no importa el momento, no importa la dificultad, no importa la necesidad, no importa la angustia. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
La respuesta que tú estás buscando es esa. Clama a mí. Yo no sé usted dónde está buscando la respuesta. Muchos la buscan en Google. Otros la están buscando en Facebook, en las redes sociales. Otros la están buscando en un amigo. Otros están buscando la respuesta con un hechicero, con un adivino. Otros están buscando la respuesta en el zodiaco, en la suerte, en la fecha, en el día. La gente está buscando su respuesta en otras cosas. Por eso la Biblia dice que la fe viene. Y a mí me llama la atención, ¿cómo así que la fe viene? Sí, o sea que la fe está en otra parte. La fe está puesta en otro lugar. Cuando dice la palabra de Dios, la fe viene. O sea que cuando tú tienes la fe puesta en otras cosas y la traes acá a la presencia de Dios, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y Dios te está diciendo en esta mañana: clama a mí, clama a mí. Es a Él a quien tenemos que clamar, es su nombre el que tenemos que invocar, es a Él a quien tenemos que creer, es en Él en quien tenemos que esperar, porque no hay respuesta por parte del mundo, no hay solución, hermano. La única solución es Cristo Jesús. La única solución es Cristo Jesús. Aleluya. No importa que haya muerto el rey Jeremías. No importa que la nación esté en esa situación. No importa que haya crisis, no importa que haya necesidad. Yo lo que necesito es que tú prediques. Yo lo que necesito es que tú prediques. Hermano, no puedes callarte. Así la gente te diga que eres muy molesto. Así la gente te diga fanático. Si tú te avergüenzas, hermano, de Dios, dice el Señor Jesús: yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre. ¿Cómo puedes avergonzarte, hermano, de ser lo que eres? ¿Cómo puedes venir acá, hermano, y luego en tu trabajo, en tu barrio, en tu universidad, ocultar lo que eres? ¿Cómo puedes avergonzarte de algo tan glorioso, tan maravilloso, hermano? ¿Sabe? El apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo, yo no me avergüenzo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Y si tú puedes creerlo en esta mañana, entonces el evangelio va a ser algo poderoso en tu existencia. Pero no te puedes avergonzar. No puedes, hermano, avergonzarte de lo que eres, si lo que nosotros somos es lo más glorioso, es lo más maravilloso. Pueden compararte con cualquier rey, con cualquier presidente, con cualquier empresario, con cualquier millonario, y nada, todos ellos son pobres y miserables. Pero tú, aunque no tengas dinero, aunque no tengas una buena salud, tú eres un candidato al reino de los cielos. Tú eres un hijo de Dios, heredero de la vida eterna, hijo del Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, hijo del Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo te vas a avergonzar de eso? ¿Cómo te vas a avergonzar de eso? Si lo más glorioso y lo más maravilloso que nosotros tenemos es nuestra identidad.
es ser hijo de Dios, del Dios Altísimo, es haber sido rescatados. Aleluya. Y Dios le dijo a Jeremías: no tengas miedo, no te preocupes. ¿Cuál es el miedo? Hay hermanos que me han llamado a decirme: pastor, y entonces ¿yo qué hago? ¿Me dejo vacunar o no? Es que dicen que eso trae la marca y yo no sé qué. Y yo: pero ¿cuál es el miedo? Que traiga lo que traiga, que venga con lo que venga, que le pongan lo que quieran y que se vengan las pandemias que quieran. Eso ya lo dice la Biblia. Y las tragedias, hermano, y mire ese huracán y qué. Hermano, mire que haya, que importa. ¿Cuál es el miedo? No le dé miedo de nada. Si usted está con Dios, ¿cuál es el miedo? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Cuál es el miedo, hermano? Ojalá se venga todo eso y se venga rápido. Yo me pregunto: ¿dónde está la otra mitad de la iglesia? Y eso apenas nos encerraron un tiempecito. Y con ese encierro la mitad de la iglesia se perdió. Hay gente que está perdida en este periodo de cuarentena y pandemia. Se perdieron, se dejaron confundir y el enemigo se los llevó. ¿Dónde están? Y esto es nada cuando comience a suceder lo que tiene que suceder. Porque ahí leímos ahora: porque vendrán tiempos cuando Dios enviará trasvasadores. Aquí en este tiempecito, hermano, cortico que acabamos de pasar, en esta pequeña crisis, alcanzamos a ver quién es quién. Alcanzamos a ver quién es quién. Quiénes eran fieles y quiénes no. Quiénes tenían amor y quiénes no. Quiénes amaban la obra de Dios y quiénes no. Quiénes amaban a Dios y quiénes no. En este poquitico tiempo alcanzamos a ver. Entonces, ¿qué dirá cuando vengan persecuciones? Cuando dependa, hermano, de la respuesta que podamos dar, si somos hijos de Dios o no, que nos maten o no. Que venga lo que venga. Ojalá se venga todo eso mañana, porque eso quiere decir que el día de mi redención está más cerca que cuando creí. Está más cerca, hermano. Cristo viene a levantar su iglesia, y Él no va a levantar cobardes. No, hermano, la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Esto es para valientes. Esto es para los que hemos conocido su palabra, para los que le hemos amado, para los que le seguimos, para los que le adoramos en espíritu y en verdad. Denle ese aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Alabanzas a su nombre. ¿Miedo de qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Sabe qué le digo yo a Dios todos los días? Y sabe Jehová que le digo verdad. Todos los días le digo: Señor, qué dicha que usted me llevara hoy. Y se lo digo en el nombre de Jesús. Y usted me ve contento, me ve riéndome, me ve charlando, me ve predicando la palabra. Pero no hay nada en esta tierra que yo anhele más que Cristo me diga: Edward, ya te vas conmigo. Todos los días le digo: Señor, qué bueno. Y cuando la gente habla de la muerte, hablan con miedo. Y yo siempre les digo: ¿miedo de qué? Qué bueno irnos con el Señor. Qué dicha, qué gozo, qué alegría poder cerrar mis ojos. Y como dijo Pablo, terminar mi carrera con gozo. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Te adoramos, Jesús, te bendecimos, Padre eterno. Había algo que le dolía a Jeremías. La causa de su llanto, la causa de su dolor, lo que más afligía el alma de Jeremías, no eran las guerras, no eran las batallas, no era el hambre. Eso no era lo que más entristecía el corazón de Jeremías. La Biblia dice que cuando Jeremías estaba predicando, habían falsos profetas. Eso era lo que afligía a Jeremías. Había falsos profetas. Y yo he meditado y he pensado, falsos profetas. Y si eran falsos, ¿por qué el pueblo les creía? Y si eran falsos, ¿por qué los reyes los consultaban? Y si eran falsos, ¿por qué la gente los llamaba profetas? ¿Por qué? ¿De dónde surgió ese asunto? Y yo estaba pensando, hermano, porque a veces en la palabra de Dios hay que tratar de alguna manera de bajar un poquito y profundizar. Pero si usted se acostumbra, hermano, solamente a leer la Biblia cuando viene a un culto, entonces no está haciendo nada. Si usted le da pereza en su casa abrir la Biblia y comenzar a navegar, entonces no está haciendo nada. Se está perdiendo. La Biblia dice que el reino de los cielos es como un hombre que encuentra un tesoro en un campo y luego esconde el tesoro y va y vende todo lo que tiene porque quiere comprar ese campo. Cuando tú simplemente lees la Biblia como si estuvieras leyendo un libro cualquiera o una revista, te estás perdiendo de un tesoro maravilloso. Lo más que necesitan los cristianos hoy en día, y anoche nos estaban enseñando en la palabra, lo que más necesita usted para poder tomar una decisión es tener conocimiento, es saber de qué se trata. No se conforme a venir a un culto y a escuchar aquí a un predicador. No, hermano, clama a mí, dice el Señor. Tome la palabra, profundice. Y yo estaba pensando en esos profetas, hermano, y yo pensé, bueno, estos profetas, para ser profetas los tuvo que haber llamado Dios, o si no, no serían profetas. Cualquiera no se para por ahí a decir, no, es que yo soy un profeta. Muestre a ver por qué es un profeta. Muestre las señales, qué es lo que usted sabe, qué es lo que usted tiene. Ore pues por este enfermo a ver. Dios los llamó a ellos. Y cuando ellos iniciaron su ministerio fueron buenos profetas. Predicaban la verdad. Pero ¿qué pasó? Les pasó lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Dios nos llamó, nos trajo a su iglesia, aprendimos la doctrina, aprendimos el celo, aprendimos la fidelidad, aprendimos la santidad y la fe. Pero sabe, hermano, a veces uno va por el camino y encuentra una línea y alguien le dice a uno, tenga cuidado con esa línea, no pase, porque esa línea es una tentación, esa línea es un argumento, esa línea es un punto de vista, es una doctrina. Esa línea de pronto, si la cruzas, te va a llevar a hacer cosas que el celo, la moral, la ética, la santidad, la fe, la doctrina nos dicen, no, no lo hagas. Eso no te conviene.
Y entonces nosotros nos quedamos mirando esa línea y decimos, no, pero ¿qué pecado es eso? ¿Sí será eso malo? Que si aquí sí también son muy fanáticos, a todo lo tildan de pecado, todo es malo pues, todo es malo. Y entonces la gente comienza a argumentarse y a llenarse de razones. Y se atreve, mira para los lados, mira a todo el mundo, y pasa esa línea. Y se queda mirando hacia atrás, hacia los lados y nadie dijo nada. Vea que no pasó nada, ¿cuál es el problema? Mire, eso es la vida cristiana, es que también muy exagerados. Le ponen mucho también al asunto. ¿Quién dijo que había que ir a todos los cultos? ¿Quién dijo que hay que leer tanto la Biblia? ¿Quién dijo que hay que orar tanto? ¿Quién dijo? Y ya cruzó una línea. Y comenzó de alguna manera a negociar sus principios de fe. Y comenzó muy lentamente y muy despacio. Yo recuerdo cuando era niño, iba a escuela dominical, los maestros cantaban un coro que decía: ten cuidado, mi hermano, ten cuidado, porque el diablo usa zapatitos de algodón. Yo no sé si alguien se acuerda de ese coro. Así lo cantaban cuando eran niños, nos los ponían a nosotros a enseñar, a cantarlo. Y cuando menos piensa, hermano, la persona se atreve y cruza otra línea, y luego otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y cuando mira hacia atrás, ¿qué es de su vida espiritual? ¿Qué es de su vida cristiana? Nada, no es sino un polvero de ahí para atrás. No hay ni mucho siquiera que recoger, porque vendió, hermano, sus principios, sus fundamentos, lo que aprendió como bases de vida cristiana, las negoció, se las dejó robar del enemigo, y ahora su vida espiritual, hermano, es un desecho, es una tragedia, es un hombre conformista, ha perdido la bendición, ha perdido, hermano, que las promesas de Dios las ha dejado a un lado. Ahora ya no le sirve al Señor porque dejó que el diablo le robara. Esos falsos profetas poco a poco fueron vendiendo el ministerio que Dios les había dado. Poco a poco fueron dejando a un lado la palabra de Dios. ¿Y sabe cuándo se convierte uno en falso profeta? Cuando predica lo que el pueblo quiere oír y no lo que Dios quiere decir. El día que yo me pare aquí a predicar, hermano, solamente para halagarlo a usted, yo estoy perdido. Yo tengo que pararme aquí a predicar lo que Dios me dice que te diga a ti, así te guste o no te guste. Oigan, no dejen de oír, sabrán que hubo profeta en su tierra. La palabra de Dios no es la que nos soba, la que nos hace dormir, la que nos relaja y nos tranquiliza. Eso es lo que están vendiendo los evangelios hoy en día. Eso es lo que están vendiendo los predicadores hoy en día, que solamente hablan de prosperidad o de sanidad, pero no hablan de santidad, no hablan de arrepentimiento, no hablan de fidelidad. Y tú has comenzado muchas veces a negociar tu vida espiritual. Qué triste uno aquí predicando una palabra y un creyente por allá afuera diciendo: no, ese pastor es muy exagerado. No, eso era para el Antiguo Testamento. No, eso, no, ¿de dónde sacaron eso? No dice la Biblia. Falsos profetas. Uno aquí predicando de santidad y de amor, y un hermano en su casa pegándole a la esposa, maltratando a los hijos. De pronto no está predicando con palabras, pero con su testimonio está siendo el peor de los profetas. Un cristiano, hermano, sobornando a un agente de tránsito. Qué falso profeta ese. Un cristiano haciendo una fila en un banco y alegando con todos porque no lo atienden rápido. Qué falso profeta ese. Un cristiano que va y le pone problema a su vecino por alguna razón. Qué falso profeta ese. Pero Dios no lo llamó para eso.
pero la persona se fue desviando y se fue desviando y se fue desviando. Falsos profetas había en la época de Jeremías, y Jeremías predicaba una cosa y hablaba una cosa, y los profetas iban y le decían al pueblo: no, 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 relájense, tranquilicen, eso no es así, Dios no va a hacer eso, Dios nos ama, Dios no es bueno, Dios es bueno, Dios no nos va a hacer ningún mal, nosotros somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido. Y Jeremías diciéndole: y no se arrepienten, van a venir los enemigos y los van a conquistar y los van a destruir. Y ellos: no, ¿cuáles enemigos? Jehová nos dijo que nosotros somos poderosos, Él peleará por nosotros la batalla. Sí, tenga cuidado. Dios pelea la batalla por ti, pero si tú vives en santidad. Pero si tú vives de cualquier manera, no. Olvídate que Dios no es un alcahuete. Si uno se alcahuetea al pecado a nadie, la Biblia dice que Dios, hermano, no dará por inocente al culpable. Jehová conoce el camino de los malos. Jehová conoce el camino de los malos. Conoce la senda de los justos. La senda de los malos perecerá, dice la Biblia. Porque hay muchos que se ocultan en la iglesia, porque tienen otras intenciones, están buscando otras cosas. Esos profetas, hermano, no les interesaba nada del pueblo. Lo único que les interesaba a ellos era enriquecerse o tomar algún tipo de ganancia, algún tipo de beneficio. El verdadero profeta predicaba, hermano, buscando la bendición de Dios solamente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y en medio de toda esa situación, en medio de toda esa crisis, falsos profetas, decadencia espiritual, política, social, económica, cultural, en medio de toda esa decadencia, Jeremías entonces se para frente al pueblo y comienza a decirles: paraos en los caminos. Oh pueblo de Israel, casa de Israel y su gente de a caballo, deténgase un momento, ese no es el camino, deténganse y piensen en el camino antiguo. Y sabe que nos está matando, hermano, este modernismo. A muchas personas se les habla hoy de la senda antigua y: no, esto es otra época, pastor, esto ya, eso es cuando usted se convirtió, esto ya no. Y eso pues que los que lo llaman a uno pastor, porque ya muchos ni pastor le dicen a uno ya. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y se olvidó el respeto, y se olvidó la obediencia, y se olvidó el acato a la autoridad y el decoro, y ya todo es moderno. No, pastor, eso eran esas mujeres por allá de hace 20 o 30 años que se vestían así. Ya hoy en día, que pesar de las muchachas, hay que dejarlas. Bendito el nombre de Jesús. Y no necesito hablarle mucho porque usted tiene ojos y usted ve. Ay, pastor, pero ¿qué tiene ahí? Tener el ruedo ahí a esa altura. No, de pronto no, pero tus hijos o tus hijas, ¿dónde lo van a poner? Y las hijas de ellas, ¿a dónde? Entonces, a lo último, las mujeres de la iglesia, ¿cómo se van a vestir pues? De aquí a 10, 15 o 20 años, ¿cómo va a ser el asunto entonces? Y como todo lo queremos volver normal. No es normal, pastor, pero ¿cuál es el problema? Y lo más triste es que se le llama la atención a una persona y de frente le dice a uno: sí, hermano, pero por detrás. Y siguen en la misma. Qué pesar, hermano. Pero Jeremías le predicaba al pueblo y decía: párense, deténganse en el camino, pregunten por la senda antigua, cuál sea el buen camino. ¿Y sabe qué le dijo el pueblo? ¿Sabe qué le contestaba el pueblo al profeta? Sin ningún temor: no, Señor, no caminaremos. Vamos a vivir como bien nos parece. Vamos a hacer como bien creemos. Vamos a estar caminando conforme a nuestro concepto. Y la Biblia dice que no seas sabio en tu propia opinión.
Aleluya. No seas sabio en tu propia opinión. No podemos apoyarnos, hermano, en lo que nosotros creemos o pensamos. Mire acá, hermano. Aleluya. Y precisamente pensando en todo eso, porque Jeremías, hermano, fue enviado a profetizar no solamente a Judá, sino a muchos pueblos, a muchas naciones. Había un pueblo que era el pueblo de Moab, los moabitas. Los moabitas eran descendientes de un hombre llamado Moab. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe, hermano? Cuando Dios mandó a los ángeles que sacaran de Sodoma a Lot y a su familia, dice la Biblia que los tuvieron que alar porque no querían salir de Sodoma. Y la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Ella no quería desprenderse. Ella no quería soltarse de lo que había ganado del mundo, de su casa, de sus vecinos, de sus negocios. Si está poniendo atención, hermano. Ella no quería soltarse de nada de eso, pero miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y cuando lograron ciudades de la llanura, sus dos hijas, ¿qué estaban pensando? ¿Qué estaban pensando esas dos muchachas que decidieron emborrachar a su papá y dormir con él? ¿Cuál era su intención? ¿Cómo se les ocurre hacer una cosa de esa? Pero ellas pensaron que eso no tenía problema, que eso no era nada malo. Oh, mi amado joven, a veces pensamos que las cosas no tienen nada de malo, pero eso lo decimos en nuestra ignorancia. Eso lo decimos en nuestra ignorancia, en nuestra juventud. Y hermano, y la Biblia está diciendo al joven que si quiere camine como quiera, que se deleite como quiera, ¿cierto? Que tomen placer sus ojos, bien pueda. Pero el Señor les dice, pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Aleluya. Y Pablo dice, todo me es lícito. Cuando dice que todo me es lícito, no quiere decir que todo me es permitido. Está diciendo es, usted es libre y haga lo que quiera. Todo me es lícito, ¿cierto? No todo es prohibido. Pero dice, pero no todo me conviene. ¿Y a qué se refiere cuando dice que no todo me conviene? Quiere decir que muchas veces nosotros estamos cambiando lo más por lo menos. Estamos soltando lo bueno por las cosas de las que ni siquiera estamos seguros. Estamos renunciando a la salvación, estamos renunciando a la gracia, estamos renunciando a un ministerio, al hecho de que Dios nos quiere usar. ¿Por qué? Por algo que no sabemos si va a durar, algo que no tiene valor, algo que seguramente no será duradero, algo que solamente puede ser una vanidad o un placer pasajero. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Estas mujeres, hermano, emborracharon a su padre, durmieron con él y todas dos quedaron embarazadas. Y cada una de ellas tuvo su propio hijo. El hijo de una de ellas se llamó Moab y el hijo de la otra se llamó Amalek.
Amalek en la Biblia es tipo el diablo. Tanto los amalecitas como los moabitas fueron los peores enemigos de la casa de Abraham, o sea, del pueblo de Israel. Usted lee en la Biblia, hermanos, los moabitas y los amalecitas hicieron guerra siempre contra Israel, siempre, siempre. Los invadían, se les robaban los cultivos, los ganados, se aprovechaban de ellos, los invadían. ¿Qué iban a pensar estas muchachas que esos hijos que estaban engendrando por el pecado que tuvieron con su padre se iban a convertir en los peores enemigos de su familia? Ahora Dios le está profetizando y le está hablando a Moab a través de Jeremías y les está diciendo: quieto estuvo Moab desde su juventud. Y a mí me llama la atención, ¿por qué dice que quieto? Porque nosotros a veces en nuestra vida cristiana, hermano, nos cruzamos de brazos, nos relajamos. Vemos el culto por YouTube, comiendo en pantaloneta, sin camisa, acostados. A veces tenemos la oportunidad de hacer cosas maravillosas y preferimos no hacer nada. No oramos. Que hay gente que nunca ora, que nunca abren la palabra de Dios. Hay gente que no se acuerda cuándo fue el último ayuno que hicieron, si es que han ayunado alguna vez. Hay gente que no ha recibido el Espíritu Santo y no se preocupan por recibirlo. No, eso cuando Dios quiera. Quieto estuvo Moab desde su juventud. Quiere decir que no hicieron nada. Se conformaron, se relajaron en su vida espiritual, en su vida cristiana. No se propusieron buscar a Dios, no se propusieron batallar contra sí mismos, se dejaron derrotar por sus debilidades, por las circunstancias, por un problema, por su vanidad. ¿Cuántas personas han cambiado al Dios del cielo por un inconverso? O por una filistea, como decía una hermana en estos días. Por una filistea. Quieto estuvo Moab desde su juventud. Dice, y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. ¿Sabes, hermano? Cuando tú oras, tu oración debe subir a la presencia de Dios y dice la Biblia, en olor fragante. Pero a veces nuestra oración a lo único que huele es a nosotros mismos. Y a Dios no le gusta el olor nuestro. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios sacrificó unos corderos y los vistió a ellos con esas pieles, y cuando Dios olía a Adán, Adán no olía a Adán, Adán olía a cordero. A veces nosotros oramos y Dios viene y nos mira y hace, hueles a mundo, hueles a pornografía, hueles a adulterio, a concupiscencia, hueles a licor, hueles a cigarrillo, hueles a fiesta, hueles a mundo. Y en otra ocasión nos presentamos delante de Dios y Dios huele nuestra oración, ni siquiera la oye, la huele. Tremendo los sentidos de Dios, ¿cierto? Y Dios dice, hueles a ti, hueles a egoísmo, a arrogancia, a rebeldía,
Hueles a desobediencia, hueles a altivez. No, me gusta ese olor. Pero cuando uno ha logrado que verdaderamente la palabra de Dios, hermano, haga lo que tiene que hacer, y cuando nosotros le permitimos a Dios que nos transforme en verdad, entonces oramos y Dios viene y hueles a mí, porque eso es a lo que tenemos que oler. Tú tienes que oler a Cristo. Tú no puedes oler a mundo, tú no puedes oler a modernismo, tú no puedes oler a la moda, tú no puedes oler a ti mismo. Tú tienes que oler, tu olor tiene que ser a Cristo. Tú debes oler a Cristo. Cuando Cristo te huela, si no sientes su aroma. Y para oler a Él, hermano, tenemos que llenarnos de Él. Tenemos que ser trasvasados por su mano. ¿Sabe, hermano? El vino, para ser vino fino, tiene que ser trasvasado. Trasvasado es ser pasado de vasija en vasija, para que el sedimento y las semillas y la pulpa se vayan quedando en las vasijas anteriores. Y entonces el proceso del vino, hermano, era que echaban todas las uvas en un lagar. Un lagar, hermano, era una especie de piscina pequeña donde los hombres se metían y todos comenzaban a danzar y a pisar las uvas y a pesar las uvas. Y por allá en el rinconcito, porque el lagar tiene una leve inclinación, y por allá en el rinconcito hay un tubito, una salida, una canaleta donde el vino comienza a salir, y acá en el lagar se queda la pulpa y se queda la semilla y se quedan las hojas y se quedan las ramas, y el vino comienza a pasar a otro lagar. Y allá lo filtran y pasa a otro lagar, y luego comienza a llenarse los odres. Y luego de ese odre lo pasan a otro odre con un filtro. Y cada vez el vino va quedando más puro, más puro, más limpio, más limpio. Y finalmente, hermano, lo meten en unos barriles de madera y ahí lo dejan años, y entre más años es mejor su aroma. Se supone que entre más años llevas en el evangelio, mejor cristiano debes de ser. No un viejo resabiado y mala clase al que no se le puede hablar, infiel y egoísta. No, tiene que ser un hombre, hermano, que se supone que ha crecido. Pero a veces los nuevos en la iglesia nos dan ejemplo. Hay veces llega gente nueva a la iglesia y nos dan ejemplo a todos. Hay un trabajo en la iglesia y la gente que lleva mucho tiempo por ahí sentados charlando, y los que llegan nuevos: pastor, ¿qué hay que hacer? Ve, hay que barrer, hágale de una. Y los ve uno como en la jugada, como con ganas. Y a muchos que llevan muchos años se les quitó las ganas. O sea que no han sido trasvasados. Han sido pasados de vasija en vasija. Nosotros somos trasvasados con las pruebas. Somos trasvasados con el dolor. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, le dijo Pablo a Timoteo. El dolor, las pruebas, las luchas, hermanos, las lágrimas, son cosas que nos tienen que llevar a nosotros a mejorar nuestra vida cristiana y a creer más en Dios, en saber que somos dependientes de Él y que en cada situación Él nos ha ayudado y no nos ha abandonado, y que su mano siempre ha sido extendida hacia ti para bendecirte, para levantarte, para guardarte, para ayudarte, para prosperarte. Bendito el nombre de Jesús.
Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Y dice, por eso vienen días. Escuche, hermano, escuche. Por eso vienen días. Ha dicho no el profeta, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Dios te ama, te lo aseguro. Si hay algo que es seguro en esta vida, es que Dios nos ama. Pero a Dios no le temblará la mano para comenzar a trasvasarte, porque a Él le interesa que tú entiendas. A Él le interesa que tú le creas. A Él le interesa que tú por fin cambies. A Él le interesa que tú pongas la mirada en Él. A Él le interesa que tú te santifiques. Y si para eso, hermano, tiene que enviar a alguien que te atormente. Oh Señor, ¿por qué digo esto? Si a Él le toca enviar a alguien que te atormente para que tú lo busques, si Él tiene que mandar algo que te angustie, Él lo hará. Él no tiene ningún problema. Él lo único que quiere, hermano, es que tú seas disciplinado en su palabra. Y la Biblia dice que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, pero, hermano, da fruto apacible en aquel en el cual ha sido ejercitada. Porque Dios al que ama castiga y disciplina a todo aquel que tiene por hijo. Yo no sé qué tendrá que hacer Dios contigo. Yo no sé qué tendrá que hacer Dios conmigo. Pero lo único que yo sé, hermano, es que Dios no quiere que tú estés así. Dios quiere que tú seas mejor, que tú lo adores mejor, que tú ores mejor, que tú lo busques en ayuno, que tú, hermano, recibas su palabra con humildad, que tú le sirvas, que tú predicas, que tú hagas algo, que tú te consagres, porque Él quiere venir por esta iglesia, y Él quiere venir por esta iglesia y llevarte a ti. Él no quiere dejarte, Él no quiere que tú te pierdas, Él quiere que tú te vayas con Él. Él quiere que tú te vayas con Él. Él no quiere, hermano, que nosotros nos perdamos. Yo no sé qué hay que cambiar. Yo no sé si tú quieres que Dios te envíe un trasvasador, o tú mismo quieres entrar en el proceso. Porque nadie puede tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Tú no puedes decir que eres muy consagrado, que eres el mejor. Tú no puedes decir eso, porque esa opinión es de Dios, no tuya. Lo único que yo puedo decirle al Señor es que yo soy el más pequeño de sus servidores, que yo soy el más pequeño y el más infiel de todos sus siervos, que yo soy el más necesitado, que yo soy el más débil, que yo en verdad necesito su gracia, que si no fuera por su misericordia y por la oración de los hermanos, yo estaba perdido. Es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia, es por su bendición, hermano. Si no fuera por su gracia, ya, hermanos, hubiéramos sido derrotados. Estaríamos perdidos. Pero en verdad Dios quiere hacer algo contigo. Dios te quiere trasvasar. Dios quiere purificarte. Dios quiere santificarte. Dios quiere transformarte. Dios quiere hacer de ti un fiel y verdadero hijo suyo. Aleluya. Aquí está la presencia de Dios con nosotros.
Dios tuvo que trasvasar a Jeremías. Dios tuvo que trasvasar a Josías. Dios ha tenido que ir trasvasando a su pueblo Israel. Y Dios lo hará contigo, y Dios lo está haciendo conmigo, y Dios lo hará con nosotros, porque Él quiere venir por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Él quiere a alguien que lo adore de verdad. Él quiere a alguien que lo exalte en espíritu y en una vida verdadera. Dios no quiere falsos, Dios no quiere mediocres, Dios no quiere mentirosos. A Dios no le interesan los vanidosos. Dios quiere gente humilde. Dios quiere gente sencilla. Dios quiere gente que se humille delante de Él y lo amen, y que cambien lo que haya que cambiar, y que desechen lo que haya que desechar. Dios quiere que tú le sirvas, pero dignamente, santa, justa y piadosamente.